Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca, aquí en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más, hoy es 14 de octubre, 2 días de la fiesta nacional. Don Pío, vamos a abordar un editorial muy interesante sobre el que usted ya ha dado algunas pinceladas en el diario La Gaceta, que es el régimen, una comparación entre el sistema de partidos, el régimen italiano y el español. Uh-huh. Y después el tema que va a ocupar el grueso del programa va a ser el felipismo. Una primera parte, porque según me cuenta don Pío, el próximo sábado abordaremos la segunda parte del felipismo. Sí, el tema es largo, podríamos dedicarle incluso más, tranquilamente, pero bueno, siempre hay que sintetizar, ¿no? Un periodo de la historia reciente de España que comprende desde el año 82, donde el socialismo arrasó en las elecciones, hasta el año 96, donde Felipe González, casi con el rabo entre las piernas y sumido en un proceso de corrupción, perdió las elecciones ante José María Aznar. Sí, efectivamente es un periodo que además tiene mucha repercusión hasta hoy mismo, o sea, gran parte de lo que ocurrió, aunque hay que decir, como ya señalábamos el día anterior, que gran parte de estos problemas, gran parte de ellos empezaron con Suárez, hablando de cómo no se le ocurrió otra cosa que cuando hizo las preautonomías, no se le ocurrió otra cosa que decir que el hecho catalán, como él lo llamaba, pues que por primera vez se abordaba sin violencias y sin hechos consumados y tal, es decir, dando a entender que Cataluña había sido un país oprimido por España, pero que ahora dejaba de serlo. Una cosa que simplemente daba armas a los separatistas, ¿no? Proveía de munición argumental, incluso era un reconocimiento de sus teorías, ¿no? Legalizó incluso la Generalitat antes de la propia Constitución. Es previa. Sí. No, fue de las muchas chapuzas que se hicieron entonces, ¿no? Pero bueno. Antes de eso, don Pío, vamos a esa comparación que creo me parece muy pertinente con respecto al cambio de régimen que se produjo en Italia y el que no sé si usted augura que podría producirse aquí en España. Sí, tiene que producirse de un modo u otro, ¿no? Como se recordará, después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia se instaló un sistema con dos grandes partidos, un régimen, la democracia cristiana y el Partido Comunista, más unos socialistas en segundo plano, ¿no? Pero que podían llegar a tener influencia sobre todo como bisagras y tal. Aquel sistema parecía inamovible, generaba muchas protestas, aquí y allá, pero parecía que era con natural y iba a durar indefinidamente. Sin embargo, fue echado abajo en los años 90 por dos hechos: la caída del muro de Berlín, que significó la disolución del Partido Comunista Italiano, y por la actuación de los jueces contra el Partido Democristiano y Socialista, que estaban plagados de corrupción. Es evidente que el sistema estaba ya agotado desde hacía tiempo, pero se mantenía por la inercia y por la falta de otra alternativa. Y de la caída del sistema, precisamente por la falta de una alternativa previa, pues salió Berlusconi y su política un tanto extravagante, ¿no? Sin embargo, el país siguió adelante, mal que bien, en una especie de crisis permanente atenuada, y que esto es posible, en gran medida esa continuidad se debe a la existencia de un aparato funcionarial, profesional y bastante serio, y una economía bastante sólida, que pudieron encajar la inanidad de los políticos y los vaivenes de los radicalismos. Y a que allí también, en Italia, las tensiones disgregadoras eran débiles, pese a haber surgido un separatismo en la Padania, con un argumento liberal a su modo, la Liga Norte, ¿no?, de que el productivo norte italiano no tiene por qué seguir sosteniendo a los vagos e ineficientes del sur. Este es un argumento un poco liberal. Un poco liberal y además que por aquí nos suena, ¿no? Sí, nos suena un poco. Aquel Roma ladrona es el equivalente al España nos roba. Sí, propio. Exactamente.
es el equivalente. Bueno, pues en España se ha creado una situación parecida, con la desventaja de que las tensiones disgregadoras aquí son muy fuertes y están alimentadas por el sistema, por el régimen, decenio tras decenio, ¿no? Además, el gobierno servil español quiere destacar como lacayo cipayo de otros intereses, por ejemplo, en Libia, o provocando a Rusia. Este es otro aspecto del asunto que es grave y que generalmente no se tiene en cuenta. Es decir, cómo España se está actuando como peón de brega de otros intereses que no son los nuestros para nada, ¿no? Esto además es muy importante porque ya lo hemos tratado en algún programa, sí, en exclusiva, e invito a nuestros oyentes que les interese el asunto de cómo España es el peón de poderes superiores. Les invito a que naveguen y investiguen en los 27 programas que ya llevamos de Una Hora con la Historia, porque hemos abordado este problema en exclusiva y en profundidad. Sí, la OTAN es Gibraltar, en definitiva. Es decir, y a la OTAN le conviene una España débil y una España que sea manejable, lógicamente, ¿no? No hay que extrañarse de ello, ¿no? Bueno, pues con Zapatero, la política española entró en el terreno de una especie de delincuencia generalizada, con las 4 operaciones la primera de justificación y recompensa a la ETA, la segunda de la memoria, porque además rescate de la ETA, que estaba casi en la ruina, ¿no? Luego la segunda de la memoria histórica, que es una ley totalitaria, típicamente totalitaria, ¿no? Antidemocrática, por tanto. De la ley LGTBI o las leyes de género, que son antijurídicas. Y de la soberanización, por así decir, del separatismo catalán, implícito cuando Zapatero decidió que lo que saliera del Parlamento catalán era lo que iba a valer. Estas operaciones han supuesto el agotamiento del régimen de la transición, que, recordemos, empezó con una oposición a las tesis rupturistas, pero esto suponía la ruptura otra vez. Ya parecían haber alcanzado suficiente fuerza para imponer la ruptura, ¿no? Y estas operaciones han supuesto también convertir a España en una democracia fallida ante los ojos medio ciegos de todo el mundo. Muchos suponían, un tanto ilusamente, digo ilusamente porque yo advertí ya pronto que no iba a ser así, pues suponían que las maniobras de Zapatero serían contrarrestadas por Rajoy, pero ha ocurrido lo contrario. El PP, insisto en que ya lo advertí cuando Rajoy estaba en la oposición, ha seguido la misma vía de Zapatero, intensificándola al bloquear cualquier alternativa en función del llamado voto útil. Desde entonces, el régimen ha ido pudriéndose, con los 4 partidos convertidos en verdaderas mafias ajenas a cualquier interés nacional, que amenazan la propia supervivencia del país después de haber derruido la democracia. Insisto, esto que, como siempre, muchísima gente no quiere ver. O sea, España es una democracia. Con estas 4 operaciones, la democracia española prácticamente ha desaparecido. Quedan algunos residuos, como cierta libertad de expresión, que nosotros aprovechamos, pero un tanto marginal, ¿no? Los intentos de secesión de Cataluña son solo una coronación lógica de este proceso de putrefacción que quizá, ojalá, señalen el comienzo de una reacción enérgica. Es curioso que el sistema italiano se haya agotado en un periodo de tiempo parecido al del español, unos 40 y pico años. Cuando los partidos se convierten en mafias, la judicialización de la política, que es lo que pasó en Italia, es muy lógica. Los jueces de Mani Puliti, ¿no? Aunque, claro, no ofrece una salida por sí sola, como vimos en el caso de Italia. En España no ha habido una intervención judicial comparable a la italiana, entre otras cosas porque el sistema judicial español estaba demasiado sometido está sometido a los partidos. En cambio, los separatistas, confiados en tener enfrente a un gobierno que iba a seguirles el juego, como lo han hecho todos los gobiernos durante decenios, pues han ido demasiado lejos. Han tropezado, por suerte, con el rey, cuyo mensaje ha desautorizado las políticas mafiosas. Eso del diálogo. Los diálogos al margen de la ley son chanchullos de mafias, no pueden ser otra cosa además, ¿no? Y que
En fin, el rey debía estar harto también de que Rajoy lo pusiera en evidencia más de una vez, ¿no? Además, un partido, Vox, ha comenzado la apelación directa a la gente, único modo de salir del gueto en que lo había metido el PP y de dar impulso a un movimiento popular. Es muy significativa la manifestación del sábado pasado, que congregó una cantidad enorme de gente, ¿no? Y al margen totalmente de los partidos, no solo al margen, sino en contra de los partidos, en contra del PP, que estuvo saboteándolo todo lo que pudo, ¿no? En fin, el programa de Vox indica un principio de alternativa a lo que hoy existe, y sería cuestión de discutirlo, de pasar al debate público, para evitar alguna salida al estilo Berlusconi o cosa peor. Porque si no se articula una opción política e ideológica, estos 4 partidos liquidarán el actual movimiento de igual modo que lo hicieron con el movimiento de Ermua, a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, o del que se oponía a la colaboración de Zapatero con la ETA, que fue desactivado precisamente por Rajoy, y volverían sus diálogos, como llaman a esos chanchullos, ya digo, al margen de la ley. De cada uno de esos diálogos sale España un poco más hundida. Entonces, quiero decir abiertamente que lo único que veo actualmente como un principio de alternativa es Vox. Ojalá, que creo que tiene la oportunidad de convertirse en un partido nacional importante, y ojalá que sepa aprovechar la situación. Desde luego, Vox no se verá en otra, porque el contexto es muy propicio para una fuerza política como Vox. Quiero añadir también una breve reflexión sobre la cuestión de Rusia, porque se dice mucho, lo he leído, que el periódico, que es un órgano oficioso de Putin, ¿no?, Russia Today, Rusia Hoy, que ha estado apoyando más al separatismo que la BBC, que también lo ha apoyado, claro. Y replicaba, puede ser, pero Rusia está siendo hostigada y provocada por el gobierno español a las órdenes precisamente de los intereses que representa Gibraltar. A las órdenes de un país que tiene invadida una parte de nuestro territorio. Un país amigo y aliado, según el gobierno corrupto, proetarra y proseparatista. Y es verdad, es amigo y aliado de este gobierno. Es mucho más peligroso el apoyo al separatismo por Inglaterra y tantos otros aliados que el de Rusia, que realmente no tendrá efecto y está hasta cierto punto justificado por el acoso cipayo de Rajoy y su pandilla de maleantes. Alguien me decía que esta palabra cipayo no la entendía casi nadie. Los cipayos era el ejército que tenían en la India los ingleses a sus órdenes, ¿no? Sí, un sinónimo de traidor. O de lacayo. No, traidor exactamente, sino a las órdenes de una potencia extranjera, las órdenes de un país que no es el tuyo. Felipe González Márquez, Partido Socialista Obrero Español. Don Pío Moa. Vamos allá. En la última sesión vimos cómo la transición se hizo con graves defectos y bajo la dirección de unos políticos frívolos e incultos. Hubo 2 pecados capitales de inicio, con serias consecuencias políticas hasta hoy mismo. Una fue identificar democracia con antifranquismo y la segunda, identificar España con franquismo y tiranía oscurantista. La oposición rupturista, que nunca había sido democrática, pues tomó la iniciativa ideológica. El terrorismo cobró un auge nunca visto. Se multiplicaron las provocaciones y ataques a España. Subió mucho el paro y la salud social empeoró. Esto en la época de Suárez, estoy hablando de eso, ¿no? Hubo más delincuencia. La salud social, hay que entender por ello pues los índices de delincuencia, alcoholismo, droga, de fracaso familiar, etcétera, ¿no? Todo lo cual causó cosas de las que casi nunca se habla ni entran en el análisis político, pero que son fundamentales, ¿no? La droga, por ejemplo, causó gran número de víctimas entre los jóvenes, nunca se habla de eso. Causó más víctimas que el terrorismo, ¿no? La heroína, sobre todo, ¿no? Dicho en otras palabras, Suárez y su UCD sumieron al país en un verdadero caos, que terminó destrozando a dicho partido y obligando a Suárez a dimitir entre denuestos casi generales y con la confesión involuntaria de él mismo de que estaba hundiendo la democracia. Suárez dimitió diciendo que no quería
que la democracia fuera en España un paréntesis y por eso dimitía. Estaba diciendo que él era... O sea, si verdaderamente había un ataque a la democracia, él tenía que estar allí defendiéndola. Y si él dimitía es porque él era el obstáculo a la democracia. Quería decir lo contrario, pero dijo eso. Es un acto fallido y, en fin, hay que analizar las palabras de los políticos. Ese discurso además empezaba diciendo: me voy sin que nadie me lo haya pedido. Se lo pedía a todo el mundo. Pedía a todo el mundo. Era un clamor. El problema también es que los errores de la transición, que no todo se hizo mal, por supuesto, ¿no? Se hicieron muchas cosas mal y Suárez las empeoró, pero podían haberse ido corrigiendo. Igual que la deriva de Zapatero podía haber sido corregida por Rajoy, en lugar de ser agravada, que es lo que ha estado pasando, y con Suárez pasó lo mismo, ¿no? Bueno, pues aquella situación fue la que empujó al golpe del 23F de 1981, que fue también un golpe de pánico de la clase política que quería reorientar al país. Se trataba de provocar un supuesto inconstitucional máximo mediante un golpe de fuerza que sería reconducido a un gobierno de coalición de los principales partidos, porque con la ruina de UCD aquello no tenía salida, ¿no? Que seguían el poder, claro. Y UCD ya no tenía capacidad para gestionar la crisis, entonces pensaban en un gobierno de este tipo, ¿no? De coalición, ¿no? En el plan estaba implicado con toda probabilidad el rey. Esto hay libros que lo muestran con claridad, ¿no? El plan falló por la negativa de Tejero, que fue el autor material del golpe, a aceptar el tal gobierno. Tejero había sido utilizado sin conocer su objetivo, ¿no? Sin conocer el objetivo del plan, ¿no? De allí el régimen salió de manera bastante mala, buscando un chivo expiatorio en el ejército, al que se le atribuía una tendencia supuestamente golpista. Asimismo, la UCD voló por los aires prácticamente. Y Fraga dirigió Alianza Popular por vías parecidas a las de UCD. Siguió la breve presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo, que dio paso al año siguiente, en 1982, al gran triunfo electoral del Partido Socialista de Felipe González. Conviene que esto lo sepan sobre todo los jóvenes, porque cuando murió Suárez, Adolfo Suárez, pues hicieron entrevistas entre jóvenes, por ejemplo, de la Universidad de Granada. Hay unos vídeos increíbles en que sale uno diciendo: Suárez, me suena, era de la dinastía, ¿no? O dio un golpe de Estado o algo. Y otros así por el estilo, no tenían ni idea, ¿no? Es desolador ese vídeo. Es desolador, sí. Es significativo que el PSOE enarbolase la consigna del cambio sin explicar en qué consistiría el cambio, aunque la palabra por sí sola ya hacía referencia a la situación caótica anterior, que no podía continuar, lógicamente, ¿no? Y permaneció la consigna que ya había empleado antes, de 100 años de honradez y firmeza. Esta consigna es importantísima por dos razones. En primer lugar, porque es lo que la mayor parte del pueblo quería y esperaba de los gobernantes, después del laberinto de Suárez, ¿no? O sea, querían unos políticos honrados y firmes. Es lo que la gente quería, por eso votaron al PSOE, ¿no? Y en segundo lugar, porque en lo que respecta al PSOE, era la falsedad en estado puro. El PSOE nunca había sido ni honrado ni firme. O sea, su historial de corrupción, de robos, es tremenda, ¿no? Y eso después de la guerra civil, pues casi desapareció, afortunadamente. Mientras que el Partido Comunista sí mostró firmeza, de una manera equivocada, pero era el único que mantuvo la lucha contra el franquismo, ¿no? Pero claro, en realidad casi nadie recordaba la historia del PSOE y sobre todo nadie tenía interés en recordarla, empezando por la derecha, porque la derecha palidecía tan pronto le recordaban sus orígenes franquistas, o la llamaban fachas, ¿no? Se quedaba helada. La verdad es que Felipe González despertó en aquellos momentos una verdadera oleada de esperanza y optimismo en la población. Y no solo la población, ¿no? Internacionalmente el PSOE pasaba por ser un partido nacionalista español, es decir, un partido patriótico. Según creo que era un informe de la CIA, que de España no se enteraba. O sea, a pesar de que de todas las leyendas, la CIA en España no acababa de enterarse de lo que pasaba, pues decía que eran jóvenes nacionalistas, los socialistas.
Y el hecho es que el PSOE ganó por oleada en todas las provincias de España, excepto 3 de Galicia y 4 de Castilla, que quedaron para Alianza Popular, más Gerona. Que quedó para los Convergencia y Unión. Exactamente. Hay que recordar que Gerona para los separatistas, claro. En esas elecciones se produjo la mayoría absoluta más amplia que jamás se ha dado en la democracia española, claro, 205 diputados. Sí, 202 creo. O 202. Sí, por ahí. Gerona para los separatistas supuestamente moderados, y Vizcaya y Guipúzcoa para el PNV, que también era supuestamente moderado, aunque en todos ellos había una fuerte participación socialista en todas estas provincias. En cuanto a Alianza Popular, solo consiguió ampliar sus votos a costa de los de UCD, pero sin llevarse todos ni mucho menos. La UCD bajó de 165 a 11 diputados, o sea, un desastre histórico, ¿no? Sin precedentes realmente. Es una cosa que podría pasar ahora con el PP, si depende de cómo vayan las cosas, ¿no? ¿Usted cree, don Pío? Lo creo posible, no creo que vaya a ocurrir, pero lo creo posible, no me parece. Porque Insisto, la UCD tenía una alianza popular consolidada, pero el Partido Popular no tiene a nadie no, pero que pueda recoger sus restos. Claro, pero la situación de crisis, de separatista, etcétera, que vive España es similar, sí. Es muy dura, es más fuerte que la de entonces en muchos aspectos, ¿no? Entonces no, ya digo, lo creo posible, por eso decía que Vox tiene una oportunidad histórica de convertirse en un partido importante realmente. Otra cosa es que eso vaya a ocurrir. O sea, las posibilidades objetivas están ahí. El PP es posible que se rompa, porque a mí me sorprende muchísimo la disciplina que puede haber dentro de ese partido cuando está siguiendo la política de Zapatero, en todo, incluso profundizándola. Entonces, me sorprende que no haya un movimiento de oposición dentro del PP. Están todos con esa especie de pánico a que se rompa, ¿no? Y luego muchos votantes que dicen, es que si viene Podemos. Bueno, Podemos ha sido la tabla de salvación del PP, ha sido potenciado enormemente por el PP. Estamos en esta situación de farsa y de círculos viciosos que parece que no tienen salida. Pero la salida está en la propia, por una parte, ya digo, el discurso del rey, y por otra parte la reacción popular, que está siendo mucho más fuerte de la que todos esperaban y que está asustando un tanto a estos partidos, ¿no? Ahora parece que el PSOE y el PP van juntos, pero van juntos no contra el separatismo, van juntos fundamentalmente contra este movimiento patriótico. Así que estamos en esta situación. Bueno, el caso es que por entonces, como digo, ganó por goleada el PSOE, UCD casi desapareció, y Alianza Popular pues saltó de 9 diputados que tenía antes a 102, que eran casi exactamente la mitad de los 202 del PSOE. O sea que no logró quedarse con todos los que perdía UCD. Había ya un desencanto de muchísima gente, ¿no?, que no se sentía representada en un partido ni en el otro. El PSOE pues se mantuvo en el poder hasta 1996, es decir, 13 años, o sea, 13 años y unos meses, ¿no?, que es el periodo más largo de un partido hasta la fecha. Y en ese lapso se produjeron cambios de gran profundidad en la sociedad española. El PSOE llegaba con cierta actitud mesiánica, como que iba, en fin, a recomponer España, ¿no?, amenazando con auditorías de infarto a la derecha, unas auditorías que nunca dieron el resultado apetecido, porque ellos pensaban que todo era corrupto, ¿no?, bajo el franquismo y bajo la UCD, y no, resultó más bien lo contrario, ¿no? Por cierto, que la UCD también había intentado demostrar la corrupción de los gobiernos franquistas, investigando de una manera casi abusiva a los ministros anteriores, el ministro del franquismo, pero no encontró nada, casualmente. No es que en el franquismo no hubiera corrupción, que en todos los regímenes hay corrupción, pero los grados importan mucho. El grado de corrupción en el franquismo era bajo, posteriormente fue bastante más alto. El ministro más empeñado precisamente en buscar las cosquillas a
a la corrupción franquista, pues fue Fernández Ordóñez, fue un ministro eminentemente chaquetero, que había prosperado como funcionario del franquismo y después había pasado a UCD y luego al PSOE, en los dos casos como ministro. Estas biografías son muy típicas, ¿no? Abundaron mucho entonces, ¿no? En cambio, la corrupción sí que iba a desmadrarse bajo el poder del PSOE. El nuevo gobierno tenía que afrontar una serie de problemas, ante todo el terrorismo, luego los separatismos, que crecían, y el desempleo. Los separatismos eran cada vez más insolentes, todavía eran muy minoritarios, pero eran cada vez más insolentes. Tenía que afrontar el desempleo, como digo, con la necesidad de hacer una reconversión industrial debido a la crisis mundial, ¿no? No se tomaba en cuenta la salud social, como he dicho, estos índices de delincuencia, de abortos, en fin, de todas estas cosas, ¿no? Una salud social que no dejaría de empeorar, ¿no? En política internacional, el PSOE se propuso ingresar en la Comunidad Económica Europea, que era antecedente de la Unión Europea, o el Mercado Común, que se llamaba también, y en la OTAN. Al principio se negó de forma ambigua a entrar en la OTAN. Recordemos, la consigna era de entrada no. O sea, de entrada no, pero de salida sí. Pero engañó a mucha gente con esto, ¿no? Y logró entrar en la OTAN, por fin. Estos dos ingresos fueron vendidos también por la derecha como un gran éxito económico y político, aunque ello es cuestionable, como vamos a verlo, ¿no? Así que vamos a empezar por el aspecto internacional, antes de entrar en las cuestiones propiamente nacionales. La primera medida que tomó el nuevo gobierno fue abrir la verja de Gibraltar, apenas un mes y medio después de las elecciones. La abrió solo por complacer a la Comunidad Económica Europea y sin la menor contrapartida para España, aunque cabe sospechar que sí hubo contrapartidas para los políticos que realizaron la operación. No hay constancia de ello, pero dada la trayectoria, pues parece lógico, ¿no? De este modo, una colonia pirática que invadía nuestro territorio y que era una ruina para Inglaterra, pues se transformó en un emporio de negocios opacos que además empobrecía todo el entorno español, que se convirtió en una zona muy degradada y la zona con más paro de toda España, ¿no? El ingreso de España en la CE, la Comunidad Económica, tuvo que esperar 4 años todavía y se hizo en condiciones peores que las del acuerdo preferencial muy favorable a España que había concluido el régimen anterior en 1970. Ya veremos luego. El problema de Gibraltar tenía también una gran relación con la OTAN, porque entrañaba la posesión del punto más estratégico de España por una potencia extranjera. Una potencia que, por el mero hecho de tener invadido una parte de nuestro territorio, no podía considerarse amiga. O sea, es que esto es una cosa evidente. Usted no puede ser amigo, no tiene por qué hacer una guerra, pero no puede ser amigo de un país que tiene invadido una parte de su territorio, ¿no? Las relaciones tienen que ser de otro tipo, ¿no? Sin embargo, esta cuestión ni siquiera fue tratada. Por diversas razones, la opinión mayoritaria en España era contraria a la OTAN, entonces, era muy contraria, por razones muchas veces equivocadas, porque era explotada sobre todo por los comunistas y simpatizantes de la Unión Soviética, claro. No, pero todo ese franquismo sociológico también era contrario. También era contrario, claro. Sí, pero no tenía representación. Es decir, lo que llaman franquismo sociológico es una expresión un poco torpe, pero había quedado un poco huérfana de representación política, primero por la UCD y luego por la Alianza Popular. ¿Porque Alianza Popular era partidaria de entrar en la OTAN? Creo que sí. Bueno, estaba... No. También tenía sus amigos. Abstención, sí, una cosa como a medias, sí. No era abiertamente partidaria, ¿no? Se echó luego mucho en cara a Fraga. Pero claro, es que la gente no lo quería, ¿no? Y, en fin, y esta razón, por esto, que la gente era contraria a la entrada en la OTAN, pues Leopoldo Calvo Sotelo había aprovechado su corto periodo de gobierno,
en el que realmente no representaba nada, porque no representaba nada, la UCD ya no representaba nada, pues lo había aprovechado para meter a España en la OTAN poco antes de salir despedido por los electores. Ese tipo de maniobras que hacen a veces los políticos muy peligrosas, recuerda un poco la de, a otro nivel, claro, la de Romanones, cuando quería meter a España en la Primera Guerra Mundial, aprovechando las vacaciones parlamentarias. Una vez hecho el acto consumado, ya, claro, no había vuelta atrás. Pues esto un poco parecido. Un señor que realmente no representaba nada y no tenía representatividad real, pues coge y nos mete en la OTAN, sí, porque sí. El cuestionamiento de la OTAN fue orquestado, sobre todo por la izquierda, con argumentos equívocos y en general nada patrióticos, por lo que el PSOE se opuso de momento y para salvar la cara convocó un referéndum que ganó en 1986. Lo ganó con una abstención superior al 40% y ganó el sí con 9 millones de votos sobre cerca de 7, lo cual demostró lo fácil que es muchas veces manipular a la opinión pública. Lo ganó primero con unos medios enormes y con una proyección mediática enorme y pues con una carta en la que Felipe González, que era el ídolo de las multitudes por entonces, pues decía que no, que la entrada en la OTAN él creía que era conveniente. Pues ya está. Un poco como lo que pasó cuando la Constitución Europea, que se recordará que fue aprobada en España, el único país en que fue aprobada, creo recordar, fue aprobada, como decía el otro, uno de los, ¿quiénes era? De un grupo popular de que hacía chistes en la televisión, que decía, bueno, los que lo saben dicen que es buena, así que hay que votar que sí. O sea, no hay que leerlo porque total que no se entiende nada, ¿no? Pero hay que decir que sí. Bueno, al igual que en el caso de la CE, pues España entraba en la OTAN en pésimas condiciones, porque la alianza no incluía a Ceuta y Melilla, y en cambio sí protegía a Gibraltar, en cuanto colonia inglesa, claro. El motivo de la OTAN, o sea, la causa por la que existía la OTAN, era oponerse al expansionismo soviético, el cual desapareció a principios de los años 90, por lo que la OTAN perdía su razón de ser. Sin embargo, permaneció con España como un país satélite. Se puede decir que la posición de España es realmente de país satélite. Cuando se decía los satélites de la Unión Soviética, pues un poco parecido, ¿no? Pero este es otro problema que desborda el marco cronológico de este programa, así que vamos a dejarlo aquí. Hemos hablado ya de él en alguna ocasión. Diremos, no obstante, que tanto la entrada en la CE como en la OTAN revelan a las claras un espíritu político de sumisión y de supeditación de los intereses de España a otros intereses ajenos, por una casta política que vacía de patriotismo y que lleva entre sus estigmas el de la corrupción. Y esta es una cuestión crucial. Quiero decir algo sobre el patriotismo, ¿no? El patriotismo ha estado, sobre todo el patriotismo español, claro, ha estado muy mal visto por todos los partidos durante todos estos años, ya desde la transición. Sin embargo, cuando nos preguntamos por qué la democracia funciona bastante bien, aunque actualmente está un tanto en crisis, pero funciona bastante bien o ha funcionado, en Inglaterra o en USA, ¿no? Y no reparamos en que estos son los países con un sentimiento nacionalista más fuerte. Sentimiento patriótico y nacionalista, las dos cosas vienen a ser lo mismo según cómo se miren, ¿no? Porque sin una base de identificación general de la población con algo, lo que queda son los intereses de partido. Los intereses de partido se hacen absolutos y tienden a disgregar el país y a destruir la sociedad, crear odios, etcétera. Lo estamos viendo en España ahora mismo. Por eso el patriotismo es tan importante. Y por eso ha sido el ataque y la corrosión del patriotismo lo que ha llevado a esta situación en gran medida de democracia fallida. Estas cosas no se dicen, debían ser evidentes y debían ser clarísimas, pero no se dicen. Además, con respecto a esto que dice don Pío de la ausencia de patriotismo, precisamente en ese periodo del felipismo, el patriotismo español se sustituyó por la nueva fe europeísta.
Es decir, En gran medida, sí. El progreso, las virtudes, la democracia Sí, auténtica sí, no sí. estaba aquí, sino estaba allí. Sí, estaba allí. Asumimos un discurso europeísta, economicista, materialista, Sí, sí, que sí. sustituyó los restos del patriotismo español. En gran medida fue así, efectivamente. Pero claro, el europeísmo es un proyecto, es simplemente un proyecto, mientras que España es una realidad histórica y cultural Secular. de mucho peso y muy fuerte y muy sólida. Mientras que el europeísmo de momento, son manejos de una serie de políticos. Por otra parte, el europeísmo empezó, me refiero a la idea de la Unión Europea, empezó como un proyecto democristiano, que se remontaba, digamos, al ideal de Carlomagno. Mala cosa, porque Carlomagno estaba identificando demasiado la política y, vamos, el poder político y el poder religioso. Pero, en fin, fue una idea democristiana que ha evolucionado haciéndose socialdemócrata, anticristiana, porque la Unión Europea es anticristiana, de ideología LGTBI, de proislámica en gran medida, multicultural, etcétera. O sea, es el abandono de lo que Europa ha sido durante toda su historia. Pues esto era el europeísmo y es lo que sigue siendo, ¿no? Así que vamos a ver, con la entrada en la CE y en la OTAN, España sufría importantes mermas en su soberanía y en su independencia, sin compensación ninguna. Este es un hecho, aunque muchas versiones lo entienden como un coste necesario para obtener otros beneficios. Así, por ejemplo, el doble ingreso se presentó, explícita o implícitamente, como un triunfo sobre el franquismo y como el reconocimiento internacional de España, que por lo visto estaba antes aislada y apestada en el mundo. Esto se decía y se sigue diciendo, ¿no? Pero una vez más, digamos que la verdad no tenía nada que ver con quienes presentaban así las cosas, ¿no? Porque el franquismo sufrió un aislamiento al terminar la Guerra Mundial, un aislamiento no solo injusto, sino abiertamente criminal, porque pretendía sembrar una gran hambruna en España, ¿no? Y el régimen derrotó ese aislamiento, terminó ingresando en la ONU, terminó estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países, excepto aquellos con los que el propio franquismo no quiso relación, como la Unión Soviética. Incluso la estableció con China, con la China comunista. Y México tuvo muchos problemas. México fue la excepción, porque claro, el gobierno mexicano temía que España reclamase, por ejemplo, el tesoro del Vita, que se llevó allí y que sirvió también para aumentar la corrupción del partido del PRI, del PRI, que era el partido prácticamente dictatorial que había en México, ¿no? Muy corrupto, por otra parte, ¿no? Entonces, en México no quería. Pero fuera de México, los países con los que España no tuvo relación fueron aquellos con los que España no quiso tenerla. También con Israel. Entre otras cosas, Israel había boicoteado a España en la entrada de España en la ONU, a pesar de que España había sido uno de los poquísimos países que ayudó a los judíos contra la persecución nazi. Pero estas cosas se dan en la política, ¿no? Sí, pero Franco llevaba muy a gala aquello de la tradicional amistad con los árabes. Hispano-árabe. Porque le convenía mucho, porque efectivamente los países árabes apoyaron a España en la ONU, mientras que Israel se opuso. Entonces, por una cuestión de conveniencia internacional, pues muy bien. Además, España procuraba tener buenas relaciones en una época en que los países árabes, pues, en fin, estaban abandonando un poco el radicalismo anterior al que han vuelto ahora, los países musulmanes, y bueno, era una situación muy distinta a la actual. O sea, España se basó, la diplomacia de Franco se basó en los países árabes por una parte y sobre todo en los países hispanoamericanos, que poco a poco fueron apoyando a España, con claridad, ¿no? Bueno, el ingreso en la Comunidad Económica Europea fue vendida, sobre todo, como un éxito que habría impulsado la economía española a un ritmo sin precedentes. Esto puedes leerlo en la Wikipedia y en sitios así, ¿no? La entrada de España en la CE fue un éxito económico fabuloso, ¿no? Pero los datos reales demuestran una realidad muy diferente, así que vamos a verlos.
España es verdad que arrastraba un grave problema de reestructuración económica debido a la crisis mundial que había comenzado en 1973 y fue preciso hacer la reconversión, sobre todo la reconversión industrial, en buena medida según las conveniencias de la CEE. Así sufrieron la siderurgia, el textil, las exportaciones agrarias, etcétera, ¿no? La pesca y la construcción naval también sufrieron mucho y se generó un fuerte déficit comercial. España, por ejemplo, era el cuarto país constructor de barcos del mundo en la época de Franco. A pesar de ello, la mayor apertura al comercio europeo y las inversiones extranjeras permitieron un crecimiento económico considerable los 4 o 5 primeros años después de entrar en la CEE, pero que volvería después a los bajos ritmos anteriores. En los años de Suárez, el crecimiento medio apenas superó el 1,5% anual, el 1,5% anual. En los primeros 4 años del PSOE, antes de la CEE, de entrar en la CEE, la economía apenas se reactivó un poquillo, hasta en torno a un 2,2%. En cambio, en los 5 primeros años de la Comunidad Europea, la media subió al 4,4% anual, de promedio. Unos años más, otros menos, aunque con tendencia a la baja. Y entre 1990 y 1996, últimos tiempos del felipismo, bajó de nuevo a un semiestancamiento con un 2% de media. Para entender estos porcentajes podemos hacer una comparación con los de los años 60 y mitad de los 70 del franquismo, cuando España no estaba en la Comunidad Europea. Por entonces se alcanzaron crecimientos de hasta el 11% en un año, los más elevados del mundo después de Japón y acaso Corea del Sur, con una media superior al 7% para el conjunto. ¿Es el crecimiento de la China actual? O sea, sí, prácticamente. Una barbaridad. Sí. Y ello se decía, según esto, se decía en pleno aislamiento y apestamiento internacional y sin estar en la Comunidad Económica Europea. O sea que la argumentación es evidentemente falsa, ¿no? Se ha dicho que esta hazaña fue posible porque se cambió radicalmente la política anterior, llamada autárquica, de los años 40 y 50. Y en parte es cierto, pero como he explicado en el libro Los mitos del franquismo y en otros libros, la autarquía, que fue impuesta por las condiciones del hostigamiento internacional, en parte, y en parte era una tradición en España ya con mucho proteccionismo, ¿no? Pues esta autarquía distó mucho de ser un fracaso. Y si no fuera por los notables logros que consiguió, entre ellos desarrollar una industria bastante potente, pues el impulso de los años 60 o no habría sido posible o habría sido mucho menos espectacular. Es cierto que la política económica anterior estaba agotada, la política autárquica, pero todas las políticas económicas hasta la fecha acaban agotándose en un momento u otro y causando a menudo graves crisis, como aquella de la que aún no hemos salido y que llevamos ya 10 años en ella. Otro aspecto a tener en cuenta de la entrada en la Comunidad Económica Europea, pues luego que es la actual Unión Europea, ha sido la enorme tasa de desempleo con que se ha desarrollado la economía, junto con una considerable inflación. Al terminar el franquismo, el paro estaba en un insignificante 3,5% de la población activa, o sea, poco más de 500.000. Con la OCDE subió al 18%, una cifra que entonces se consideraba muy amenazadora para la estabilidad social. Con el PSOE, el paro siguió creciendo hasta el 21,5%, unos 3 millones en 1985. Y eso ya dentro de la CEE, o sea, un poco antes, fue bajando en la CEE hasta el 17%, 2,7 millones, seguían siendo muchísimos, y en 1990, y volvió a subir hasta el 24,5%, o sea, 3,7 millones, en 1994, iniciando un leve descenso hasta 1996, año en que el PSOE dejó el poder. Es decir, vemos que ha habido toda esta época, desde la transición, ha ido acompañada de un paro masivo realmente impresionante, ¿no? Un paro que se ha dado en llamar estructural. Estructural.
Es decir, como si no hubiera remedio para él, como si no España estuviera remedio. condenada a tener unas tasas de paro gigantescas. Sí, exactamente, ¿no? Estas cifras, además, nunca se han reducido a gran cosa, ¿no? Indican una economía, lo que indican es una economía desequilibrada, una especie de enfermedad económica, por así decir, ¿no? Porque en otros países de Europa no se da. No se dan tales tasas y además tan sostenidas, ¿no? Un rasgo de la política económica del PSOE fue también una fuerte expansión del Estado y, por tanto, de los impuestos. El franquismo había procurado siempre un Estado pequeño y poco costoso, pero con el PSOE se duplicó prácticamente el número de empleados públicos, funcionarios y otros, y según la ortodoxia liberal, más Estado equivale a menos libertad y menos eficiencia productiva, dándose así la paradoja de que, de acuerdo con ello, pues el franquismo habría sido mucho más liberal que la democracia, por lo menos en la economía. Es una paradoja, ¿no? Porque esta tendencia a la expansión del Estado se dio en todo Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, una expansión que la intervención del Estado llega a suponer hasta el 50% y más del PIB, que en España, en cambio, el franquismo lo mantuvo según el liberalismo clásico, ¿no? Pero fue una cosa, iba un poco a contracorriente, ¿no? Y sin embargo fue un triunfo. Claro que por otra parte la expansión del Estado en otros países ha dado muy buen resultado. En Suecia llegó a ser enorme, el 60% o algo así, y Suecia era un país de los más ricos del mundo por entonces. Pero, en fin, eso demuestra que los doctrinarismos ideológicos en economía y muchas otras cosas, pues hay que tomarlos con mucha flexibilidad, ¿no? Bien, pues y también este dato de más libertad... Tenemos 15 minutos aún, don Pío. 15 minutos, bien. Este dato de más libertad en relación con el aparato del Estado podría relacionarse con el incremento de los cuerpos, lo que se llamaba los cuerpos represivos, ¿no? La Guardia Civil pasó de 59.500 guardias en 1975, a la muerte de Franco, a 72.000 en 1996. Curioso, ¿verdad? El personal del Ministerio del Interior, antes Gobernación, que era el encargado, ya digo, de organizar la represión, pasó de 153.000 a 183.000 en el felipismo, en la época felipista, de la que estamos hablando. A pesar de ello, la delincuencia aumentó mucho y aumentó enormemente la población penal, que se multiplicó por 5 sobre la de finales del franquismo. 5 veces más al terminar el felipismo sobre la que había al terminar el franquismo. Esto saltando además de una tasa de poco más de 20 presos por cada 100.000 habitantes a más de 100. O sea, esto es muy significativo. Son datos reales, son datos estadísticos. Y una nueva paradoja. Una nueva paradoja. Porque otra diferencia aparente es que en la época de Felipe González no había presos políticos, pero esta es una idea engañosa. En primer lugar, los presos políticos, que eran casi todos comunistas o terroristas, en el franquismo pues eran unos pocos cientos, ¿no? En las amnistías de la transición creo que salieron 280 o algo por el estilo, que era lo que había. Y en cambio, en la nueva etapa, hay que recordar que la política general con respecto a la ETA era la de otorgarles salida política. Esto significaba, sin decirlo, significaba que sus presos eran presos políticos. No se decía, era una manera inconfesada, pero es muy real. Si hay que darle salida política a la ETA, con lo que está haciendo, sus presos son presos políticos, indudablemente. Bueno, esta es una de las muchas chapuzas y enredos de unos políticos que desgraciadamente hemos tenido de muy poco fuste, ¿no? Hay que ver también otro aspecto, y es que la apertura de la verja de Gibraltar fue un acto de enorme gravedad y de largas consecuencias, a pesar de que entonces casi nadie lo vio o casi nadie quiso verlo, porque prácticamente nadie protestó de ello, ¿no? Como la verja la había cerrado el franquismo, pues estaba bien. Todo lo que iba contra lo anterior, pues estaba bien. Y además la sociedad pues estaba con la euforia de ver a un gobierno que prometía honradez y firmeza
y la sociedad en general estaba dispuesta a perdonarlo todo, de momento, y durante bastante tiempo. Pero pocos meses después, casualmente, el 23 de febrero de 1983, el PSOE utilizaba su poder para expropiar Rumasa, que era el grupo empresarial quizá más importante de España, que facturaba entonces más de 350.000 millones de pesetas anuales, una cifra altísima. El pretexto para la expropiación fue que Rumasa rechazaba las auditorías y estaba en quiebra, lo que en una economía libre no implica expropiación ni nada por el estilo, claro. Si se arruina, pues que se arruine, ¿no? Pero muchos consideraban Rumasa ligada al Opus Dei y a su dueño, Ruiz Mateos, pues un personaje de ideas más o menos franquistas, porque había construido su imperio empresarial en gran parte en el franquismo y nunca había hecho ostentación de antifranquismo, como lo habían hecho, por ejemplo, Jesús Polanco, otro gran empresario que había crecido con operaciones de ventaja, aprovechando relaciones con gobiernos del régimen anterior. Creó Prisa, El País, etc., ¿no? La vulneración del derecho en este caso era bastante clara, y para evitar un tremendo revés, apenas ganadas las elecciones, el PSOE multiplicó las presiones políticas sobre el Tribunal Constitucional, al que había recurrido Alianza Popular, contra aquella medida, contra la expropiación, y el tribunal se componía de magistrados designados directa o indirectamente por los partidos, y hubo empate en la decisión que favoreció al gobierno por el voto de calidad de García Pelayo, un jurista de prestigio internacional que ciertamente perdió gran parte de su prestigio. Se retiró 3 años después sin cumplir los 9 de su mandato. Sobre la expropiación de Rumasa ha corrido mucha tinta, pero un par de datos puede ayudar a entender su coste. Una de sus empresas, Galerías Preciados, fue entregada al empresario venezolano Cisneros, que era amigo de Felipe González, por 1.000 millones de pesetas. 3 años después, Cisneros lo revendió a una firma inglesa por 30.000 millones de pesetas. El valor del grupo fue estimado en 440.000 millones de pesetas y los gastos finales para el Estado, es decir, para los contribuyentes, terminaron ascendiendo a más de 1 billón de pesetas. O sea, una cifra realmente astronómica. Numerosas personas afectas al PSOE se beneficiaron de estas operaciones, que fueron denunciadas, creo que fue por Julio Anguita, como la madre de todas las corrupciones. Era el comienzo. Y efectivamente empezó una carrera de corrupción como no se había visto antes en España y que durante bastantes años tuvo escaso coste político para el PSOE. Para asegurar su poder frente a jueces díscolos, el gobierno cambió la forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial. Antes, 8 miembros del Consejo eran elegidos por las Cortes, es decir, por los partidos, y 12 por otros jueces, lo que daba lugar a posturas demasiado independientes para el gusto del partido. El PSOE cambió el sistema en 1985, haciendo que los 20 vocales fueran elegidos por las Cortes, es decir, por los partidos, con los partidos mayoritarios en ellas, claro. Como dijo Alfonso Guerra, que celebraba estos hechos, Montesquieu ha muerto, es decir, la separación de poderes ha muerto. Este fue un golpe tremendo a la democracia. Fue prácticamente un golpe de Estado y, sin embargo, pasó por la falta de cultura democrática que hay en España, entre otras cosas, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda. Bueno, todo ello era gravísimo y hubo protestas, pero sirvieron de poco. Y cuando empezaron a aflorar más y más casos de corrupción, los políticos socialistas respondieron con arrogancia, al principio con mucha chulería, aunque a la larga el asunto les hizo mucho daño. El PSOE había llegado al poder denunciando la supuesta corrupción de la derecha y sobre todo del franquismo, y evidentemente en todos los regímenes, como decíamos, hay corrupción, como hay delincuencia. La cuestión es su grado, y tanto en la derecha de la transición como el franquismo nunca se pudo demostrar que hubiera mucha corrupción, aunque no se dejaba de lanzar tales acusaciones en todos los tonos, creando... O sea, esto de acusar una y otra vez la corrupción tal y cual del franquismo, pues aunque no se base en nada concreto, termina creando un estado de opinión. Era así. En cambio, los acusadores sí que demostrarían una corrupción espectacular. La causa del especial carácter corrupto del PSOE hay que buscarlo en la forma como se constituyó el partido, casi de repente en la transición, partiendo prácticamente de la nada. Es decir, los medios de masas favorables y la abundancia de dinero pues atrajeron a miles de personas que lo que deseaban era hacer carrera y enriquecerse en lo que fuera posible, y a las que el PSOE, que necesitaba militantes a todos los niveles, pues ofrecía la
la mejor ocasión. Muchos de ellos llegaban con la idea de que antes habían robado los fachas, ahora nos toca a nosotros. Era una expresión dicha casi textualmente por mucha gente. Y la razón por la que el coste político de todo ello fue escaso, incluso cuando determinó la salida del poder, se debe a una especie de mística creada según la cual el PSOE representaba a los pobres, representaba a los trabajadores, contra una derecha explotadora y represiva, para lo que inventaron palabras como la derechona y similares, ¿no? Aunque en el franquismo había desaparecido la miseria de la República y los obreros habían alcanzado un nivel de consumo muy considerable, la retórica de los pobres y ricos daba bastante resultado. También era apoyada por gran parte de la Iglesia. Por otra parte, es común también que en la universidad y círculos intelectuales sientan cierta inclinación en este sentido, ¿no? Por tanto, se creaba un estado de ánimo en mucha gente que de ninguna manera quería identificarse con lo que llamaban los ricos, los fachas y demás, y así cualquier desmán del PSOE era perdonado porque después de todo son los nuestros. Y para que se lleven el dinero público otros, que se lo lleven los nuestros. Y cundía la idea de que la derecha llevaba siglos gobernando, así que le correspondía ahora a la izquierda por un largo periodo, hiciera lo que hiciera. Era una idea muy estúpida, pero que cuajaba en medios muy amplios y no precisamente los más atrasados, porque se oía en la universidad y lo explicaban diversos ideólogos, ¿no? Estas tendencias tenían que ver con el marxismo. Esta es una doctrina muy fuerte intelectualmente y la prueba es su éxito, incluso cómo pervive de modo bastante degradado, pero pervive hoy, a pesar de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, en España el marxismo fue siempre muy simplificado y muy elemental. No produjo ningún teórico de alguna talla como los franceses, alemanes o ingleses, ¿no? Pues bien, como se recordará, el PSOE, siendo muy poca cosa y sin historial de oposición al franquismo, salió a la transición con actitudes radicales de autogestión, autodeterminación de las nacionalidades, bandera republicana, no a la monarquía, declarándose marxista, etc. Eso casi todo el mundo lo interpretó como palabrería para quitar clientela al Partido Comunista, es decir, casi nadie lo tomó muy en serio. Tras la segunda derrota electoral del PSOE en el 79, se planteó por parte de sus protectores alemanes y otros la inconveniencia de que un partido socialista moderno se proclamase marxista, y ello dio lugar a dificultades internas. Los alemanes habían abandonado el marxismo hacía mucho tiempo y mantenían una influencia muy importante sobre el PSOE, al que ayudaban incluso la extrema derecha alemana, como se vio en el caso Flick, uno de los muchos escándalos de corrupción. Por otra parte, la imagen radical que pretendía dar el partido parecía haber tocado techo, así que poco después de las urnas, Felipe González propuso relegar oficialmente a Marx en el 28 Congreso del partido, que fue en mayo, ¿no?, del 79. Un cambio tan brusco, pues lógicamente chocó a la militancia y fue rechazado. Entonces Felipe anunció que no se presentaría a la reelección como secretario general. Aquello fue un golpe de efecto devastador, porque todos sabían que debían los avances electorales y los cargos a la figura ultrapublicitada de su líder. Vamos, don Pío, nos quedan unos segundos y... Bien, pues esto lo terminaremos el próximo día porque es muy interesante ver cómo el Partido Socialista dicen que abandonó el marxismo. Nos hemos quedado en el órdago que echa Felipe González a su propio partido diciendo en el año 79 que él no repetiría en las siguientes elecciones. ¿No es así? Exactamente. Esto dio lugar a un proceso de lo más gracioso o penoso, según se quiera mirar. Pues el próximo sábado sabrán ustedes cómo se resolvió la situación en el Partido Socialista y cómo evolucionó el propio PSOE y el Gobierno de España hasta el año 96, en el que, sumidos en una espiral de corrupción y desprestigio, perdieron las elecciones generales. Esto ha sido todo. Hemos estado don Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Esto ha sido Una Hora con la Historia. Buenas noches. Buenas noches.